Bienvenidos a todos, mi nombre es Sandra Bellisi, soy uno de los afiliadores del programa de Tradenet, que es un programa excelente para fondeado de cuenta, pero no solamente el fondeo de cuenta, sino toda la capacitación, todo el material que brindan en los cursos, en los bonos, que a su vez a los cuales acceden ustedes cuando lo hacen con diferentes afiliadores, ¿verdad? Tienen la sala de trading gratis con Boris en español, y cuando acceden a través de Simplemente Trading tienen a su vez un curso que yo les doy para day trading con ETFs, y les estoy dando en español ahora también otra faceta más inspirada en mi libro y en mi curso de swing trading con ETFs, que justamente como la plataforma TEFS les permite no solamente abrir posiciones para hacer day trading con acciones, con ETFs y con muchos otros activos más, CFDs sobre futuros y demás, quiero empezar a mostrarles algo más, además de lo que vemos de velas, de chartismo, de corto plazo, de un minuto, de intradía, inclusive mucho más de lo que se ve en 15 minutos, en 30 minutos, y los quiero llevar a velas diarias, ¿vale? Entonces mi participación aquí es principalmente para mostrarles el potencial que tiene el swing trading y cómo hacer esa cuenta de Tradenet, hacer que el dinero trabaje para ustedes, además allá del day trading que puedan hacer, que con el day trading es una profesión de lujo, les va a llevar mucho tiempo consolidarla, asentarla y sacar beneficios. Es una profesión de élite, es una profesión que parece la más fácil porque es la más, es como que casi todas las mentorías que ustedes ven, y casi todo lo que se ve, y cuando ven al de Instagram que está con el teléfono aquí haciendo un live y te muestra, mira, entré aquí, pongo el stop, mira, lo manejo acá. Entonces, ¿qué hacen? Los novatos se ven impresionados por, en definitiva, unas decenas, unas centenas de dólares o miles de dólares en pocos minutos, y entonces eso llama mucho la atención. Pero en definitiva, es otros escenarios, cuando ustedes hablan con otro tipo de público, eso no llama tanto la atención como los inversores en bolsa, y como quiero seguir insistiendo y persistiendo en la faceta de ustedes como inversores, de hacerlos entender muchas cosas que en español no se dicen y que las tienen que conocer. Y a pesar de que yo estoy en deuda en realidad con Tradenet, porque no lo uso como mi cuenta personal, ya voy a empezar a hacer trading live con Tradenet, pero si lo hago, como yo hago también mi day trading, seguramente va a ser también con mi faceta de swing trading. Pero yo hago con la mayor parte de mi patrimonio, ¿vale? Está obviamente brokers en Estados Unidos, y yo para day trading destino así de mi patrimonio, ¿vale? Y para swing trading destino el resto. ¿Por qué? Porque tengo una estrategia muy probada desde hace años, y vamos a hacer el antes y el después, porque lo bueno de todo esto es que queda grabado, y entonces nadie puede estar diciendo en estas sesiones, si comparan lo que dije en la última vez que estuve aquí, que fue, si mal no recuerdo, fue el lunes 10, que yo me reintegré a la sala de trading, porque había estado 10 días anteriormente, desde el 29, desde el 28 en el Reino Unido. Recuerdan que les mostré además fotos del viaje, Reino Unido, altísima volatilidad. Y bueno, hicimos aquí el último live, fue el 11 de octubre, que lo publiqué después en YouTube, unos días después. Y entonces vamos a comparar qué es lo que ha sucedido desde el 11 de octubre, ahora aquí a la fecha. Porque ¿qué escenario teníamos nosotros el 11 de octubre? Había volatilidad alta por encima de 30. ¿Y qué fue lo que yo les hice muchísimo hincapié en todas estas sesiones que hemos estado hablando? Yo les he mostrado los índices, he mostrado análisis de índices,
¿Y qué más he mostrado? He mostrado los ETFs, ¿verdad? Los ETFs americanos, los ETFs al triple y cuándo se dan las mejores oportunidades para comprarlos. Entonces voy a hacer una mezcla del antes y después, y un antes y un después. Estamos hablando de que hoy es 1 de noviembre y la última vez que yo estuve aquí fue el 11 de octubre, entonces es un antes y un después. Y me gusta muy mucho hacerlo porque el antes a ese 11 de octubre, ¿ok? Antes de ese 11 de octubre se estaba dando una situación de caída y estábamos todavía con una volatilidad no tan alta. Entonces quiero que se lo graben a fuego de alguna forma, lo escriban, lo pongan en la pared, de alguna forma. Los que leen mis libros y asisten a mi sala lo saben bien porque yo todo esto lo analizo antes de empezar con el day trading. Yo empiezo a mirar el mercado en mayor marco de tiempo y voy a yo utilizo 1 minuto y utilizo ticks, ¿vale? Que es transacciones, gráfico de transacciones, que no pueden tener ustedes en TradeNet, pero igualmente hago las entradas en base a 1 minuto, analizando 15 minutos y analizando velas diarias, ¿vale? Pero es muy importante que aprendan lo que hacen otro tipo de gente que hace al dinero trabajar. Y quiero que atiendan bien en dónde estábamos, en dónde estaba negociando el SPXL, y vamos a irnos a lo que es el 13, el 12, el 11 acá. Aquí estábamos negociando en 55 aproximadamente, 55, 56, 57, todos estos días de aquí, ¿vale? Desde que se dio la alta volatilidad, ¿vale? Entonces quiero que ustedes hagan una cuenta sea que tengan una cuenta de 14K, o sea que tengan una cuenta de 80, de 160, de 240 o lo que fuera, ¿vale? No van a utilizar para swing trading toda la capacidad de compra. No la van a utilizar. Van a ser muy específicos en comprar con alta volatilidad. No van a tener necesidad de usar stops. ¿Por qué? Porque siempre tienes una red de contención, ¿vale? Siempre tienes una red de contención. Entonces, ¿cuál es el peor escenario que vas a calcular? Nosotros teníamos con el SP500 una zona de 3.500, 3.600, ya 3.600, esta zona de acá, de los 60, 60 y algo, ya había sido soporte en el mes de junio, ¿vale? Y de aquí se fue hasta 95. ¿Qué porcentaje de beneficio es una acumulación en esta zona de acá con alta volatilidad? Y es más, les voy a decir y lo pueden ver en mi YouTube, ¿vale? Cuando yo publiqué el vídeo que parece muy cliché de los traders pierden dinero porque desconocen esto. Gente, ¿dónde estaba yo el 27 de julio? ¿Saben dónde estaba yo el 27 de julio? 27 de julio es acá, esta vela de acá. Yo había estado conformando toda una posición acá con alta volatilidad, ¿vale? Todo esto aquí había sido una posición conformada de días de subidas, bajadas. Fíjate, swings impresionantes de 65 a 72. Yo tengo alumnos que van tomando esas mordidas de 10% de beneficio. 10% de beneficio, ¿vale? Clave, comprar con alta volatilidad, ¿vale? Pero si ustedes ven el antes y el después, que por suerte, como yo publico en Instagram y publico en Facebook, ¿vale? Está el historial de cuando yo doy las señales y cuando digo, gente, hay volatilidad encima de 30, cuando hay volatilidad encima de 30 hay que comprar. ¿Y qué es lo que prefería este año comprar? Ratio mode alto. ¿Cuándo dije esto del ratio mode alto? Lo dije hace bastante, está el registro en mi blog en Simplemente Trading, salieron las publicaciones en la prensa española. ¿Qué valores recomendaba Simplemente Trading de comprar más en un año de crisis como esta? Y lo dije, Dow Jones, SP500, compras lo más premium este año, lo que tiene más defensas, lo más grande dentro de lo que es
Estados Unidos, ¿vale? Esa es la estrategia que recomendé y lo que más estuve haciendo. Y vamos, gente, de un precio promedio de 70 a un precio promedio que pudieras haber salido en 90, 89, ¿qué porcentaje de beneficio es eso? ¿Me dicen ustedes, por favor, cuánto es? Si fuéramos a un 20%, el 20% de 70 estamos en 84, ¿verdad? Y si vamos a un 30%, 7 por 3, 21, 70 de precio promedio a 91, te da un 30% de rentabilidad aquí. ¿Y sabes qué? El 27 de julio yo estaba celebrando mi aniversario de casada con mi marido en Manhattan, que están las fotos, y estábamos celebrando, yo mientras estaba sucediendo el anuncio de la Fed, como el que va a ocurrir mañana, ¿vale? Yo estaba en Manhattan, ¿vale? En Manhattan. Y después me fui a cenar, que teníamos reserva a las 9, en el piso 60 del edificio Chase, ¿vale? Entonces, el dinero trabajó para mí, ese dinero trabajando, yo no tuve que estar, yo no estaba con un notebook, no estaba, yo con el móvil monitoreo estas posiciones, ¿vale? Y aquí se está dando una situación similar, alta volatilidad, hubo un precio promedio más abajo, ¿vale? Pero igualmente, desde aquí, desde esta zona de 55 a esta zona que se nota aquí, ustedes que aprenden análisis técnico, saben bien que acá hay una zona de resistencia antes de llegar aquí. ¿Qué es lo que sucede con los meses de noviembre y diciembre estadísticamente? ¿Qué es lo que sucede? Tuvimos un octubre extraordinario. Pero ¿cuál ha sido el valor más extraordinario en este mes de octubre? ¿Ha sido el famoso Nasdaq? No, señores. Esta vez es la primera vez en muchísimo tiempo que se ve al Dow Jones, el índice que tiene las empresas más grandes industriales de los Estados Unidos, a tener una performance muchísimo mejor que el Nasdaq. ¿Vale? Todo el mundo está con locura con el Nasdaq. Y fíjate que hoy y esta temporada, mira dónde está el Nasdaq. Miren dónde está el Nasdaq en velas diarias. Lo que ha caído, muy bien que de aquí sí subió y subió un disparate. Pero fíjate, donde se apoyó en junio, está haciendo ahora resistencia. ¿Vale? E hizo nuevos mínimos. Fíjate hasta dónde se fue el TQQQ. ¿Ok? Porque uno de los responsables, ya saben, los famosos Meta, Snap, otros como Amazon, que han tenido bajadas impresionantes. ¿Qué sucede? Son empresas de crecimiento. Las empresas de crecimiento necesitan políticas de la Fed de expansivas, no de restricción como está sucediendo ahora en este ciclo, este año. Y segundo, necesitan que la inflación se calme, ¿vale? Y estas empresas también, muchas integrantes del Nasdaq, se ven muy afectados con la situación en China, ¿vale? Entonces no es el mejor momento para la tecnología, para la innovación. Los accionistas de Meta se lo están haciendo saber a Zuckerberg, que está actuando como si fuera un monarca, no escucha a nadie para nada. Él toma sus decisiones y sigue invirtiendo cantidades importantísimas en el metaverso, que es un proyecto a futuro. Pero mientras tú inviertes y mientras te están diciendo por ahí acerca de los coins, las criptomonedas, de los NFTs y todo lo que este año ha caído muy mucho, eso que todo el mundo desprecia, como puede ser un Dow Jones, mira aquí cómo aguantó los mínimos, se fue un poquito más abajo, mi mejor precio fue en 39.90, aunque no lo crean, ¿vale? Y mira cómo justamente ha tenido una muy mejor performance, el Dow Jones ha tenido el mejor desempeño, ¿vale? Y se está luciendo. ¿Y qué es lo que se espera para esta temporada que se avecina? Noviembre y diciembre son generalmente meses muy alcistas,
¿ok? No vamos a terminar ni parecido en positivo. Pero si recuerdan la sesión anterior, ustedes tienen una estadística de qué es lo que sucede luego de que tenemos un año negativo. Estadísticamente, el SP500, esto es bien importante que lo conozcan, el SP500 sube un 10% de promedio con años. Con años como este, ¿verdad? Que vamos a tener, y quiero a su vez mostrarles, porque es bien importante, ¿vale? Que aprendan a ver estadísticas. Charlie Bilello es alguien que yo sigo, es un analista de los más prestigiosos, y tenemos que el máximo del año en el SP500 fue realizado el 4 de enero, ¿verdad? Que fue donde terminó el rally de Navidad, que rebotó desde el mes de noviembre en adelante una enormidad, ¿vale? Rebotó esto una enormidad. Voy a ver si lo puedo cuadrar mejor. Así, bueno. Y en definitiva, desde que hubo el pico de volatilidad, que fue a finales de enero, ¿vale? Aquí ha habido una subida de un 8.8% del índice, ¿vale? Que chocó contra esa resistencia que hay en la zona de los 4.600. Nunca vas a ser el primero en comprar, el que va a comprar mejor, ni el último en que va a vender, ¿vale? Nunca, eso olvídate, no va a ocurrir, ¿vale? Eso es sumamente difícil que eso ocurra. Pero sí tú puedes pensar en un promedio. Entonces, si hay un promedio de un 8.8%, ¿vale? Llevémoslo a la mitad, 4,5, 5%. Con un ETF al triple, tú perfectamente puedes ponerte una meta realizable de ganarle un 10, un 12, un 15%. Sí, precisas tan solo que el SP500 rebote desde los mínimos o desde donde estés comprado un 4%, alta volatilidad, volatilidad lo más cerca de 30 muy para arriba, ¿vale? Y puede ser que aquí no te haya dado tiempo para salir, ¿vale? Pero después hubo otro retroceso y en ese retroceso hubo un 12% de subida, ¿ok? Suponte que no te saliste aquí en este 12% de subida, pues hubo una caída bastante importante, hubo el retroceso entre junio y julio, que esto fue un lugar de mucha acumulación para mí, junio-julio, acá hubo una subida de un 9.7%, ¿vale? Que eso, siempre ten en cuenta, no vas a ser el que compre más abajo. Yo sí tenía una muy buena confianza en los 3.900, ¿vale? Primero tenía una confianza importante en los 4.000 del SP500, ¿vale? No estuvo muy sabiendo de mi parte, ¿verdad? No pensaba que iba a caer tanto a pesar de que teníamos la Fed subiendo tipos. Ese fue el error más costoso que tuve en este año, ¿verdad? Estuve demasiado alcista el primer trimestre. El primer trimestre del año estuve demasiado alcista, ¿vale? Pero no hay problema, porque yo no necesito tomar stops, no opero con margen y tengo un plan financiero. En ese plan financiero yo voy aportando al embudo, yo voy metiendo mi resultado de day trading y a su vez vivo por debajo de lo que yo ingreso por diferentes fuentes de ingresos que tengo varias fuentes de ingreso, entonces tengo un cash flow positivo. Entonces, si yo quedo comprada, no hay ningún problema si yo no tomo beneficios. ¿Por qué? Porque como tengo un plan financiero que sostiene mi columna y hace a mi embudo, entonces no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque siempre van cayendo al embudo nuevos ingresos, nueva liquidez que yo puedo reinvertir, ¿vale? Eso es lo que diferencia en definitiva a los que son exitosos en bolsa del resto. Esa es en definitiva la gran diferencia, el tener un plan financiero que respalde, ¿vale? Entonces, suponte con tu cuenta fondeada de Tradenet, tú vas a estar utilizando solamente un porcentaje menor cuando estás
ingresando como swing trader, ¿verdad? Te puedo garantizar que con ese porcentaje menor, vas a estar haciendo más dinero que muchos que terminan perdiendo su cuenta de trading tratando de hacer day trading. Garantizado, el porcentaje de gente que pierde sus primeras cuentas de trading, sea con Tradenet o con cualquier otro fondeador de trading, es enorme. Pero perder aquí es imposible. Lo único que tienes que hacer es aguantar y comprar con alta volatilidad, no comprar cuando está cayendo. Déjalo caer, déjalo subir la volatilidad. Entonces compra solamente con volatilidad alta. Entonces acá una subida de un 9.7%. Desde acá, desde los máximos de los 4.800 hasta aquí, hasta el mínimo de los 3.500, que fue en octubre 13, cayó el SP500 un 27,5%. ¿Vale? Entonces, en el peor de los casos, suponte que te quedaste comprado después de aquí, de un retroceso de un 10%, porque un retroceso mínimo del SP500 es un retroceso de un 10% desde los máximos. ¿Ok? Entonces, suponte el peor de los casos, que se te fue para abajo más de un 15%. Que eso representaría, si no pudiste comprar y promediar un mejor precio, ¿verdad? Porque acá se promedia para abajo sin problemas. ¿Por qué se promedia para abajo sin problemas? Porque siempre rebota. Tú tienes aquí, a diferencia de las acciones, en las acciones promediar para abajo es mucho más riesgoso, porque una acción puede valer cero. Mira Meta, si alguien promedió para abajo, inclusive la propia Meta recomprando sus acciones, que empezó a recomprar sus acciones cuando Meta estaba en 300, y ahora no sé el precio de hoy a cuánto está, pero está mucho más abajo, más por debajo, no está en 100 o debajo de 100, algo así, ¿no? Entonces, obviamente que ahí te corres ese riesgo, pero no con el SP500, no con el Dow Jones, ¿ok? Son cosas totalmente diferentes, porque el índice está compuesto por una serie de acciones, entonces se promedia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Muchos dirán, sí, pero entonces si tú haces con el índice, no agarras esa oportunidad de esa acción que se revaloriza y sube por encima del mercado. Pero con el ETF americano al triple, yo triplico la performance del promedio. Es tan simple que obviamente por eso que los ETFs americanos son los que más han crecido en volumen, inclusive en este año de crisis, más han crecido en volumen negociado en los Estados Unidos, porque más particulares en los Estados Unidos vienen usándolo y no tienen ni punto de comparación con los ETFs europeos. Por cierto, si alguno de ustedes es de España, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, principalmente el sábado, viernes lo dejo para una cena con mi marido. Sábado voy a asistir a partir de las 9 de la mañana al evento que se hace con Rankia. No sé si lo han visto el evento de Rankia, pero los invito a que vayan porque es gratuito, ¿vale? Es en Madrid, en el Teatro Goya, y yo voy a estar ahí, me voy a reencontrar con amigos, conocidos. Siempre disfruto de estar en Madrid. Se inscriben gratuitamente aquí y van a tener la oportunidad de ver cómo invierten inversores en bolsa, ¿vale? Como ven, yo soy una persona que viaja bastante, ¿ok? Y viajo bastante, de la misma forma que el mes pasado estaba en Londres, no en Londres exactamente, en el Reino Unido. Ahora voy a estar en Madrid y en diciembre seguramente voy a estar en Estados Unidos. Entonces yo voy viajando y siempre voy recolectando información y corroborando que lo que he aprendido en todos estos años se sigue comprobando, ¿vale? Entonces, en definitiva, aquí de este último pico de volatilidad, de esta última subida de volatilidad, ya tenemos una subida, con excepción de hoy, ¿verdad? Esto es un gráfico hecho al 29 de octubre, de un 11,9%, ¿vale? Entonces, ese 11,9% es ni más ni menos que lo que yo les estoy mostrando en el gráfico de Tradenet. Un nivel
en el SPXL, en este caso, tener en cuenta que el Dow Jones hizo mejor performance, ¿vale? De un precio promedio en esta zona, ¿vale? Y un precio promedio en esta zona como de salida, ¿vale? Si quieres salir o si no, mantener. Yo tengo alumnos que han ya tomado sus beneficios parciales, otros están manteniendo. ¿Y por qué mantienen ahora? Mañana está la reunión de la Fed. Y las noticias de hoy fueron buenas, pero no buenas para lo que es la Fed, porque la Fed quiere enfriamiento de la economía y no ha habido señales de enfriamiento de la economía, todo lo contrario, ¿vale? Entonces eso no ha sido una buena noticia, ¿vale? Lo que ha sucedido hoy, y ha habido mucha volatilidad. Entonces la Fed tiene la palabra mañana tiene la Fed la palabra. Pero a lo que voy es que quiero que vean como una vez más, si tú vas a buscar un promedio de un 15%, un 16%, perfectamente lo puedes obtener, ¿vale? Del capital que inviertas. ¿Qué era lo peor que tenías que prever aquí? En 3.500, 3.600. Muchos todavía dicen que el final todavía no está dado, ¿vale? Pero ¿qué es lo que yo hago más allá de nada? Este es me voy al mi índice de volatilidad. ¿Ok? Y ya está, simplemente aplico método. ¿Por qué en mayo, en junio, verdad, hasta julio, yo estaba acumulando acá? ¿Por qué? ¿Por qué yo acumulo acá? ¿Por qué yo compro los índices americanos aquí en esta zona? ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo alta volatilidad. Entonces una volatilidad de 34, ya por encima de 33 ya pasa a ser interesante, porque ya eso me da un retroceso desde el pico anterior de por lo menos un 15, un 16%, ¿vale? Entonces eso es un retroceso interesante, ¿ok? Muy bien, entonces volatilidad. Este gráfico que yo lo tengo en esta plataforma de trading, ustedes perfectamente lo pueden tener en Yahoo Finance, es gratis, o sea que no hay que pagar nada, inclusive puedes poner alertas para hacer esto, ¿vale? Muy bien, ¿dónde estamos hoy con la volatilidad? En 26 podemos redondear, ¿no? ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que sucedió justamente antes del rally de julio que terminó cuando a mediados de agosto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucedió? Teníamos un posible soporte en esta misma zona, 25, 26, ¿vale? Entonces, puedes estar vendiendo en 25, 26, pero ¿qué es lo que yo siempre hago una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez? Y eso es lo que es mi método. Comprar con volatilidad alta y después siéntate a esperar y espera a que la volatilidad baje a 19, a 20, a 22. Puede demorar muchos días en que esto suceda. Muchos días. Quizás puedas demorar un mes, 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas. ¿Te parece que el porcentaje de retorno que puedes tener no vale la pena? Vale muy mucho la pena. Y más cuando la posición empieza a moverse a favor y tú puedes en un gráfico de swing trading inclusive utilizar gestión monetaria e ir agregando posiciones a esa posición inicial, ¿vale? Lo principal es que tú tienes que cubrirte de que pueda haber, por ejemplo, en el SP500 una caída adicional de un 10%. Por ejemplo, los que todo el mundo mencionaba, que de 3.500 se podía ir a 3.200, 3.300. ¿Eso qué significa, gente? Significa un 10% adicional de caída. ¿Cuánto eso se refleja en el ETF? Se refleja un 30%. Entonces, ¿sabes que el peor caso es que tu stop loss o tu pérdida máxima para no cargarte la cuenta no puede exceder el 30% del capital que inviertes? ¿Ok? Y a su vez poder tener margen y capital como para poder agregar a la posición y promediar. ¿Por qué siempre vas a promediar con la inversión indexada? Porque nunca vale cero y siempre rebota. Eso es algo que en español no se conoce, pero los índices siempre rebotan. Las acciones pueden aniquilarse, las acciones pueden quedarse en un valor y cada vez valer menos y no salir de la tendencia alcista.
pero los índices siempre hacen rebote técnico, siempre. De la misma forma que si yo tengo aquí este lápiz, lo dejo caer por ley de gravedad, ¿qué sucede si yo lo suelto? Cae, ¿no? ¿Y por qué se sostiene aquí? Porque tengo mi mano. Si no tuviera mi mano, caería a la mesa. Y si no, caería al suelo, ¿vale? Y seguiría cayendo. ¿Por qué? Porque es por ley de gravedad, ¿vale? Bueno, la misma ley de gravedad, que es irrefutable, que todo el mundo la conoce, la misma ley de gravedad sucede con la volatilidad y la inversión indexada. O sea que pasamos de que un 70% promedio de day traders pierde dinero a un 100% de los inversores gana dinero. ¿Cuál tú vas a elegir? ¿Cuál va a ser tu mayor apuesta? Realmente que quiero ir profundo sobre esto, porque esto es la mentalidad y la educación financiera que no hay en español. Estas son verdades irrefutables. Esto no se conoce en español. Y esta es la razón principal de por qué en América más del 50% de los ciudadanos empiezan o con su cuenta 401k, 401k, o con su cuenta en brokers, o lo que fuera, de una forma o de otra, hacen un plan y ahorran y empiezan a acumular y compran el mercado, ¿vale? Comprar el mercado, porque saben que siempre rebota, ¿verdad? Los ETFs, inclusive en este año de crisis, es lo que más ha seguido creciendo, ¿vale? Entonces tienes una verdad irrefutable, o sea, claro, te va a costar entenderlo. ¿Por qué? Porque en español, y más, si vives en un país que cada tanto está en crisis, o siempre está en crisis en definitiva, porque por ejemplo si vives en Latam siempre estás en crisis, en España obviamente el IBEX no tiene la misma performance que lo que es Estados Unidos, entonces nada se puede comparar con Estados Unidos, ¿vale? Entonces, en definitiva, tienes que ajustar la realidad que conoces, tienes que conocer otra realidad. ¿Ok? Y tienes que empezar a pensar y actuar con lo que hacen la gente que tiene dinero. Porque si tú sigues en el entorno que tienes al lado, yo por ejemplo les hacía esta misma pregunta a mis suscriptores ayer y alguien me decía con mucha sinceridad, Sandra, en el entorno donde yo vivo la gente no habla de dinero, no habla de inversiones, no habla de nada de eso. Es decir, es más, en países como en El Salvador, por ejemplo, seguramente todo el mundo conoce Bitcoin y criptomonedas. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía tuvo la brillante idea y el presidente de pasar su deuda externa cuando estaba el Bitcoin a 54 y ahora cotiza en este momento a 20.400, de pasarla a cripto. ¿Vale? Entonces son tan brillantes y les han enseñado, sí, lo que está en boca de todo el mundo es criptos. Cripto es un proyecto muy a futuro que antes de que tenga éxito van a seguir habiendo, como ya han habido, muchos fracasos, ¿vale? Y no es el mejor momento para invertir en tecnología y en innovaciones, ¿vale? Pero eso no lo dicen en español. ¿Por qué? Porque además la mayoría de los países son socialistas. Entonces, Estados Unidos es el diablo yanqui, ¿vale? Entonces al diablo no hay que escucharlo, no hay que ver lo que hace el diablo. No, siempre va a estar en problemas. Y es más, hasta le desean lo peor. Pero ¿sabes qué tiene el americano diferente? ¿Y por qué Estados Unidos es diferente? Pues es un país que es un melting pot, es una olla en la cual llegan inmigrantes de todos los países. Y generalmente el inmigrante que llega ahí es porque quiere un cambio, porque es un emprendedor, porque quiere lucharlo, porque quiere salir adelante e ir un paso más adelante. Y eso es lo que lo hace grande a Estados Unidos, ¿vale? Las millones de emprendedores que van a Estados Unidos a cambiar sus vidas y hacen lo que tengan que hacer. Yo soy una inmigrante casada con un norteamericano, ¿vale? Yo soy italiana de adopción. Nací en Uruguay, adopté hace ya muchos años mi ciudadanía europea y hacemos un poco lo mejor de los dos mundos con mi marido. Lo mejor de Estados Unidos con su ciudadanía, ¿vale? Y nuestras empresas radicadas allí y nuestro dinero invertido en los brokers allí y mi ciudadanía europea,
¿vale? Entonces sacamos lo mejor de los dos mundos. Tenemos una combinación que muy pocas veces sucede. Vinimos aquí a Europa por atender a mi papá, en realidad, que lamentablemente falleció con el COVID-19, pero eso a su vez, siempre los emprendedores lo que tienen de características que siempre están arriesgando y no piensan solamente en la seguridad. Este aquí que ahora, gracias a esto, nosotros tenemos otras oportunidades de seguir haciendo trabajar al dinero más y generar más fuentes de ingresos, inclusive con mi casa, que como es una propiedad de lujo, ya les voy a decir qué es lo que estamos haciendo para capitalizar nuestra propiedad de lujo, ¿vale? En uno de los climas más perfectos del mundo, en definitiva aquí en Tenerife, donde yo vivo, en el Tenerife Sur, ¿vale? ¿Qué les quiero decir? Que cuando ustedes adaptan la mentalidad de riqueza y empiezan a actuar y pensar como ricos, entonces empiezan a abrirse un sinnúmero de oportunidades, no importa dónde vivas, ¿verdad? Tu herencia, tu pasado, no forja lo que tú vas a llegar a ser en tu futuro, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que cambiar, la cabeza, las creencias limitantes que tenemos inculcadas. Una vez que cambias las creencias limitantes y te pones a hacer el trabajo para crear el embudo, entonces ahí las oportunidades llegan. Y no me voy a cansar de repetir, la gran oportunidad principalmente para la TAM que tiene tantos problemas de transferencias y demás de dinero, la oportunidad que brinda Tradenet de hacerlo tan accesible, el acceso al capital, es simplemente razonar y pensar en utilizar ese capital en forma sabia, en utilizarlo como ricos, no utilizarlo como pobres. El pobre que hace, revienta la cuenta. ¿Por qué? Porque no está con relación de amistad con el dinero. Y el que no tiene relación de amistad con el dinero justamente es lo que hace, quemar cuentas. Es parte del proceso hasta que aprendes y en algún momento llegas a aprender, ¿vale? Entonces, quería mostrarles ese gráfico, ¿vale? Quería mostrarles también otro gráfico más, que creo que ya lo habíamos estado mirando, también de Charlie Vilelo, ¿vale? Y que muestra qué es lo que sucede, ¿vale? Después de que hay una recesión o no recesión, desde 1929 a la fecha, ¿vale? ¿Cuánto ha llegado a caer el mercado y cuántos meses dura esto? Estamos hablando de que cuando duró más, hablando de 1942, plena guerra, Segunda Guerra Mundial, 36 meses, son 3 años. Hablando de, sin llegar a esos extremos, en el 57, 14 meses. Yendo a lo que es el 2011, 5 meses. En octubre del 2007, la crisis financiera, al 2009, 17 meses hasta empezar a rebotar. Marzo del 2000, el crash de las .com, 31 meses. En los 80, 22 meses. A lo que voy es que siempre lo que hay es un rebote, ¿vale? Entonces, de 3.819 este año tenemos un SP500 que fue a 3.492, un 28% de caída, ¿vale? Fíjense en las otras caídas que ha habido y vamos a seguir avanzando en esto, porque ¿qué sucede en definitiva? Esto está muy relacionado a lo que son los ciclos de la Fed y de la Reserva Federal, ¿vale? Y es en donde estamos ahora, ¿verdad? En subidas de tipos, en todo este 2022. Y cuando suceden las subidas de tipos, ¿vale? Y además, ¿esto qué ocasiona las subidas de tipos de la Fed? Ocasiona también otro mal que es muy grande, que también suben los bonos y se invierte la curva de bonos. Y estamos en que un inversor en este momento está recibiendo sin hacer nada un 4% anual. Para mí no es una inversión que para mí valga la pena, pero si se quieren refugiar en algo, compran bonos y saben que sin hacer nada hasta que calme la tormenta reciben un 4%
de interés anual. Claro, con una inflación a un 8, un 10% realmente es ridículo, porque en realidad lo que se hace es perder la mitad del dinero. Yo prefiero ser una inversora más calificada y no hacerlo. Pero ¿en qué otra cosa está repercutiendo y muy mucho, y que es muy muy malo? Y que es la raíz de un gran problema que se está dando y que se está gestionando, es que sube el interés por las hipotecas. Claro, alguien que está en la TAM va a decir un 7% de interés y hacen tanto ruido. Claro, lo que pasa es que los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, estamos hablando de que un tipo de interés, por ejemplo, en Europa hay muchísimas hipotecas entre un 1 y un 2% de interés anual. Ahora inclusive muchas hipotecas, principalmente en el Reino Unido, que solamente permite pues, durante muy pequeño periodo de tiempo tener una hipoteca a tipo fijo, ¿vale? Después ya pasa a ser una hipoteca de interés variable. Entonces esta subida de tipos de interés de la Fed y esto repercute en los bonos del tesoro, y los bonos del tesoro repercute en el interés que los bancos cobran por prestar dinero, por tarjetas de crédito y por hipotecas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo un frenazo en la compra de casas por particulares, o en la venta de casas, si quieren mirarlo desde el punto de vista de la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque endeudarse a un 7% de interés anual es altísimo, es extraordinario, es ridículamente alto, ¿vale? Y cuando sucedió esto en el pasado, fue cuando después vino la crisis financiera, en el 2007, 2008, estamos en los mismos niveles. Entonces de aquí puede estar bajando, pero fíjate que en el 2020, 2021, ¿por qué subieron tanto los inmuebles? ¿Y por qué? Es porque, claro, a una tasa de interés de un 2,5%, un 3%, un inversor millonario lo que hace es comprar, contraer una hipoteca y obtener por el alquiler mínimo un 10% de rentabilidad anual y quedarse con la diferencia. Así es lo que hacen los millonarios, ¿verdad? Más allá de hacer, muchos que hacer flip-flop, ¿verdad? Comprar algo barato, restaurarlo y venderlo más caro. También muchos compran, acumulan propiedades. Tengo muchos amigos nuestros millonarios, acumulan propiedades y van acumulando, y así es muy rentable acumular propiedades cuando tienes tan bajo porcentaje de hipoteca a pagar, pudiéndolo alquilar con una hipoteca, una propiedad que se paga sola y todavía te deja dinero, ¿verdad? Eso es el dinero trabajando, ¿vale? Muy bien. Entonces, en definitiva, otra cosa que quería mostrarles, y que es un gráfico también que me pareció muy, muy interesante mostrarles, es el precio de las viviendas, ¿vale? Y la oferta de dinero. Estamos en que en los últimos 3 años, para que se hagan una idea de todo lo que subió la vivienda, en los últimos 3 años hemos tenido desde enero del 2020, la crisis del COVID-19, un incremento en el precio promedio, ¿verdad? De las casas, de más de un 40%. Eso no es sostenible, eso no es sostenible, ¿vale? Entonces, en definitiva, el mercado tiene que ir a precios más razonables, y a lo que se frena las hipotecas, obviamente eso va a bajar. Entonces, lo que me parece una gran oportunidad es mirar, por ejemplo, construcciones de casas. Eso es algo que va a tener una revalorización, desde ya les digo, muy, muy importante, porque desde los precios hundidos en los cuales está un ETF como Nail, por ejemplo, que no hizo nuevos mínimos respecto a junio, y lo que tiene de potencial para subir es tan enorme. Fíjense todo lo que ha caído, lo que se ha derrumbado, pero mira dónde estaba en el 2022 a inicios del año, en 120, madre mía, en 120, y ahora está en 25. Tiene una gran resistencia acá en la zona de 40-45, pero si las condiciones mejoran en los próximos meses y el año que viene empezamos con un mejor ciclo,
esto, señores, esto tiene un potencial de revalorización pero tan alto, que fíjate, en el 2020, desde este nivel de 20 llegó a 120. O sea que ya lo supo hacer la revalorización. Atentos a ETFs como estos, que necesitan obviamente de ciclos económicos, obviamente, ¿vale? Y que cuando caen, caen muchos. Pero esto, junto con la tecnología, junto con sectores como semiconductores, para cuando se revierta el ciclo de la Fed, son oportunidades como para mantener, guardar y esperar sentado a porcentajes ridículos. Yo tengo mucho más confianza en empresas como Toll Brothers, como, bueno, puedo estar nombrando toda la cantidad de constructoras de primera línea de los Estados Unidos, Home Depot, Lowe's, Sherwin-Williams. Tengo mucho más confianza en ese tipo de empresas que en cualquier proyecto cripto. Yo sé que todo el mundo dice, el cripto acá de 20 se va a 60, ¿vale? Bueno, yo te digo que esto tiene para irse inclusive a 100, 110, 120, y ya lo ha hecho en el pasado, y puede volver a hacerlo. Yo me aburrí de hacer dinero el año pasado comprando en esta zona de los 65, 68, 70 y hacía swings a 90, inclusive mi última venta estuvo como por 110, 115. Me aburrí de hacer dinero. Hice porcentajes de beneficios en un mes y medio de a 40%. Una locura. Entonces, realmente son valores que tienen mucho potencial. Pero mientras tanto, tienes que recordar a este castigadito Dow Jones, ¿vale? Que en este momento está sosteniéndose mejor, porque lo que ha bajado en comparación en porcentaje desde los máximos es mucho menos, y tiene mucho potencial para salir, porque en la medida que empiece a negociar por encima de esta media móvil de 200, tiene mucho potencial para duplicar el valor y más, ¿ok? Entonces quiero que se acuerden de este vídeo, de esta sesión, en los meses que vienen para adelante, ¿ok? Otra cosa que quería mostrarles que es bastante interesante, tomando un poco el informe de Charlie Villejo, es tener los ciclos económicos bien claros de cuando hemos tenido momentos de contracción y momentos de expansión, ¿ok? En este momento estamos en un momento de contracción. ¿Por qué estamos en un momento de contracción? Porque la Fed, la política de la Fed está haciendo de subida de tipos. En el 2021 hubo también una contracción de la economía, la múltiple expansión, ¿vale? Pero en definitiva, de todo esto que tienes acá, habla de Facebook también, habla de Alphabet y de Microsoft, que obviamente que son empresas en que han sido castigadas, pero quiero que miren en octubre los retornos que han ocurrido, por ejemplo, en el sector financiero, en el sector de bancos, la revalorización que han tenido. ¿Ok? Comparar los grandes bancos de América, Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Goldman Sachs, entre otros que integran el ETF FAS de financieras, y cómo con el ETF de financieras tú puedes triplicar el promedio de estos resultados, ¿vale? Cuando yo hablo de triplicar el promedio de estos resultados, estamos hablando de mucho dinero. Y quiero que se fijen lo que ha sucedido desde los mínimos. Todavía se han sostenido estos valores, y esto lo voy a ampliar un poquito más para que lo vean con más tranquilidad.
esta zona de los 60-55 ha sido una zona de soporte. Ya lo has hecho en junio, un soporte aquí en esta zona, y donde estamos ahora en revalorización, ¿vale? A su vez, el potencial que tiene esto de duplicar su valor es enorme para el correr de los próximos meses. Pero quiero que atiendan como también desde aquí, desde los mínimos de junio, de la zona aquí de los 65, cómo se fue a la zona de los 90 en cuestión de pocos días. Eso es una revalorización muy importante, ¿ok? Porque son revalorizaciones de 40-45%, que es el promedio del sector financiero multiplicado por 3, ¿vale? Esto yo no veo gente en español hablando de esto que yo les estoy hablando ahora. Por favor, si ustedes conocen, por favor, además está decir que por favor me digan qué otro habla de esto. Yo justamente voy a ir a Madrid porque voy a encontrarme con amigos, pero también voy a hablar con otros inversores, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede la semana que viene? Más allá de que mañana tenemos la reunión de la Fed, la semana que viene tenemos elecciones de medio término en los Estados Unidos. En este momento tenemos un presidente demócrata y tenemos un Senado que está 50 y 50. 50% demócrata, 50% demócrata, 50% republicano, perdón, y hay un voto que siempre decide, que es la vicepresidente, ¿vale? El mercado está descartando que hay un 54.7% de chances que los demócratas dejen de tener esa mayoría y pasen a estar en minoría, y los republicanos empiecen a ganar más puestos en el Congreso. ¿Eso qué va a significar? Eso va a significar que las leyes se van a trancar. Y entonces leyes de más gasto, porque justamente los demócratas son más expansivos, son más de gastar, de ayudas y demás, eso se va a frenar, ¿vale? Entonces eso en cierta forma, aparte del mercado, le gusta, ¿vale? Entonces eso lo están teniendo muy en cuenta los inversores. Y otra cosa que quería mostrarles es lo siguiente, y esto ayer lo publiqué en ¿dónde lo tengo esto? Ayer lo publiqué en Facebook, y ojalá que este gráfico se vuelva muy popular, porque eso significa que si este gráfico se vuelve muy popular, va a empezar a haber cada vez más gente exitosa y más gente que el dinero va a dejar de ser un problema, ¿vale? Porque van a aprender a familiarizarse con el dinero. Todo el mundo conoce aquí en este círculo a Warren Buffett, ¿vale? Bueno, en 20 años, tengan en cuenta lo siguiente, pues esto fue lo que yo pensé hace muchos años atrás y empecé tarde además, ¿no? En cualquier sistema, en cualquier país, te piden mínimo 30-35 años de aporte, ¿verdad? Para darte derecho a jubilarte, ¿verdad? Muy bien. Este aquí que esto es en 20 años. Imagínate tú, en 20 años, habiendo podido reinvertir dinero, creando un cash flow, invirtiendo en las caídas principalmente, invirtiendo y reinvirtiendo beneficios, ¿no? Comprando cuando la volatilidad está alta, vendiendo o tomando beneficios cuando la volatilidad baja, reinvirtiendo, comprando, o sea, haciendo esto multiplicado por todas las cantidades de veces que sube. Entonces, aquí está la estadística. En 20 años, Berkshire Hathaway, que es Warren Buffett, ha crecido su fondo de inversión 489%. El SP500, el diablo yankee, ha crecido un 523%, con un montón de cosas que han sucedido en el medio.
Claro, es cuando más la Fed ha empezado con política de estímulos, pero inclusive con caídas importantes, crisis COVID-19, crisis del 2015, eh, todas las crisis que quieras, sin haber tocado nada, sin haber hecho nada, y con la caída del 28% que tenemos de este año casi, ¿vale? 500% de revalorización, ¿vale? Entonces, gente, ¿qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que tienen que aprender de educación financiera? Esto es el SPY. Aprender a comprar en las caídas, no tener miedo de hacerlo, crear un embudo, alimentar el fondo, alimentarlo. Si son exitosos con el day trading, bienvenido. Les va a costar, no lo van a conseguir rápido. Mientras van practicando, les digo que comprar al SP500 cada vez que cae con alta volatilidad es muchísimas veces más seguro de hacer dinero que con el day trading desde entrada. Yo empecé al revés de lo que empieza la gente. ¿Por qué? Porque empecé primero con un plan financiero, ¿vale? Entonces yo primero justamente sin saber nada, en el 2009 me gané un billetito de lotería y lo que tenía de ahorros, sin pensarlo, lo puse todo en Estados Unidos y listo. Y compré ETFs. Tuve la suerte de que en el 2009 fui asertivamente aconsejada por buenos amigos e inclusive aún estando en Uruguay. No estando ni en Estados Unidos aún, en donde me radiqué a partir del 2012, que empecé mi proceso de radicación allí, pero a lo que voy es que no importa dónde naciste, no importa qué herencia tuviste, es lo que tú estás determinado de hacer con tu futuro de ahora en más, que empiezas a conocer qué es lo que hacen los ricos. Tú quieres no tener nunca más en tu vida la preocupación por el dinero. Te estoy dando las bases como para que el dinero deje de ser de aquí en adelante una preocupación en tu vida y pase a ser algo en lo cual te ocupas de conseguirlo, te ocupas de aprender a invertirlo y aprendes a invertirlo en forma sabia como lo hacen los particulares en los Estados Unidos, ¿vale? Por lo menos los exitosos. Y lo que te estoy dando es secretos de un portafolio millonario que tú también puedes tener, construir y hacer crecer con determinación, con paciencia, con método. Creo que es todo por hoy. Les estoy mostrando antes y después que pueden ir perfectamente a mi YouTube, pueden ir a Facebook, pueden ir a Instagram, pueden ir a las sesiones anteriores que han quedado guardadas y es el antes y el después. Esta grabación a su vez va a poder ser comparada con situaciones similares. ¿Tenemos recorrido todavía al alza para hacer? Sí, la volatilidad aún está a niveles altos, 26 es un nivel alto, 25, 26. Si llega con el rally de fin de año que sucede estadísticamente entre noviembre y diciembre, si llega a niveles de 20, 22, recomiendo tomar beneficios, pero no antes, aguantar. Si no tomaste parcialmente ahora beneficios, aguántalo a que baje a 19, 20, 22. ¿Va a suceder? Sí, va a suceder. Dinámica de crash no lo veo por ahora hasta que aparezca algún otro cisne negro, porque ya la caída ya está descontando la caída en los beneficios de las empresas que han reportado este trimestre, ¿vale? Entonces, lo que yo veo para el correr de los próximos meses a confirmar, porque realmente lo que vamos a marcar que este es el piso del mercado, es el cambio de política monetaria de la Fed reflejado por datos de la economía que también así lo indiquen. Bajada de inflación, no tanto crecimiento, quieren más desempleo, quieren desaceleración de la economía, ¿vale? Entonces no están dándose esos datos. Yo les digo que estoy en España, estoy en Tenerife, he hecho una reforma y ampliación de mi casa,
como si ya no hubiera sido grande, pero bueno, he ampliado más para tener una terraza panorámica de vista al mar, así, toda amplia, ¿vale? Y he tenido un gran dolor de cabeza encontrando contratistas, porque no hay falta de trabajo. Es más, hasta transportes de camionetas, no encuentras una camioneta. Ya estoy pensando en otro negocio, en crear quizás con la asociación con otro que se pueda ocupar de esto, en comprar furgones y alquilarlos con empleos por hora, porque no hay. Entonces, ¿qué sucede? Inclusive aquí en España yo no veo todavía llegar una recesión, una crisis, si tienes algún tipo de talento y si tienes ganas de trabajar. Porque me he encontrado también con contratistas de los que se quejan, de los que son víctimas, de los que dicen que la cosa está difícil, ay, qué difícil que está. Y bueno, para decirles una parte nada más, he tenido que recurrir la semana pasada a la policía para hacerme de mis muebles, porque un contratista quejándose de que no, que está tan difícil, que no puedo que poner el flete para llevarles. Bueno, me entregó los muebles un desastre, me dejó los muebles caros, muebles de calidad a la intemperie, los descuidó totalmente, no los terminó, los ensució con pintura, porque no los restauró, los ensució con pintura, tuve que pagar restauración, tuve que hacerlo yo misma, asumir, ¿vale? Y con mi marido y otras personas que contratamos estamos ahora tratando de solventar el daño causado. Entonces, las víctimas, los perdedores van a decir, está difícil, no que no hay trabajo, no que está duro, no que aquello, no que lo otro. Van a centrarse en las dificultades y van a centrarse en las excusas. Los ganadores, los que triunfan en la vida, no importan dónde estés, se apañan y hacen lo que tengan que hacer para salir adelante y procurar un mejor futuro cercano y generacional, no solamente para ahora, sino para el resto de sus vidas. Agradezco muchísimo a todos los que han estado hoy aquí y que han estado escuchando. Y bueno, cierro por mí la grabación y nos vemos en alguna otra oportunidad, siempre que sea invitada por Tradenet y cuando haya también novedades de relevancia como ha sido este antes y después que hemos tenido el gusto de compartir, ¿vale? Para que vean que esto no es nada de humo, esto es realidad como no se las muestran en ningún otro lado.